El Círculo Secreto. When hope and love has been lost and you fall to the ground, you must find a way. When the darkness descends and you're told it's the end, you must find a way. When God decides. El Círculo Secreto esta noche busca bulos, busca mentiras, busca grandes engaños relacionados con el mundo del misterio que han existido, pero ojo, son casos importantísimos, casos investigados, pero casos que son solamente un ejemplo de la parte negativa que existe sobre el mundo del misterio, porque también hay una parte en donde no existe bulo, en donde no existe mentira. En el Círculo Secreto con Manuel Carbellal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, felicidades. ¿Qué tal? Igualmente. Por la parte que te toca. Es verdad. Claro, oye, hay que estar contentos. Que luego vienen las cosas siempre en algún momento dado rarunas, así que hay que estar contentos cuando vienen bien. 150% de subida, pese a tu teléfono móvil. Es que no suena sé un cómo montón de veces cuando estamos en el programa. Porque tiene Pegasus, ese tiene Claro, Pegasus. está ahí el CNI echando chispas. Exacto, o sea, el culpable es el teléfono móvil de Manuel, porque en este momento que interviene Manuel, estamos siendo líderes nacionales, la Rosa de los Vientos. Y el teléfono tuyo sigue sonando y sigue sonando. Bajo tierra, lo voy a enterrar. Y es verdad que se ha levantado con el teléfono móvil. Bueno, vamos a hablar, casi nos está saliendo hoy un especial del mundo nazi, pero es que uno de los grandes bulos, una de las grandes mentiras, una de las cosas que ha creído mucha gente durante mucho tiempo por una serie de informaciones que eran falsas, pero una serie de informaciones que hacían pensar que aquellos nazis, los de Himmler y otros, crearon una especie de armas superpoderosas que tenían forma de ovni y que son los ovnis actuales y que en algún sitio se mantuvieron casi sin que nadie los viera, en la Antártida y en otros lugares. Hay muchísima gente que lo cree. Pero muchísima. Y acordaros que la última vez que estuve yo en el Círculo, cuando hablábamos de las teorías, distintas teorías que había para explicar el fenómeno. Una de ellas era esa. Una de ellas que os traía un artículo publicado en la prensa canadiense a principios de los 50 que decía que los ovnis, los platillos volantes famosos, venían de España. Sí. Que Franco tenía unos ingenieros y que tenía un acuerdo, exacto, construyendo platillos volantes. ¿De dónde viene todo esto? Esto viene de que realmente es un hecho histórico que los ingenieros del Tercer Reich eran la leche. Y realmente hubo unos avances tecnológicos que luego se repartieron, claro, tanto los americanos como los soviéticos, ¿no? Los tanques que tenían los nazis tenían unas corazas mucho más resistentes. Sobre todo la aeronáutica es lo más revolucionario, porque ellos construyeron los primeros aviones a reacción, los Messerschmitt 262, los diseños del Stuka eran también revolucionarios para la aeronáutica. Las bombas volantes, las V1 y las V2, que fueron los primeros misiles crucero, son, nos guste o no, nos chinche o no nos chinche, son el inicio de nuestra carrera espacial. Porque cuando terminó la guerra, la famosa operación Paperclip, la mitad de los... Se fueron allí los científicos alemanes. Exacto. Terminaron en la NASA y el resto formando a los cosmonautas rusos. Entonces, en medio de este caos, unos años después de terminar la guerra, surge el fenómeno de los platillos volantes. Aún no se llamaba ovni. Y personas como aquel periodista canadiense que os comenté hace unos días, como muchos testigos, cuando hablaban de humanoides, los describían como altos, rubios, de aspecto nórdico, casi ario. Sí. Esto unido a toda la paranoia, claro, dijeron, ya está, los platillos volantes tienen que ver con los supervivientes del Reich, con la supuesta Fundación Odessa y con algo muy importante, ahora veréis por qué, que es lo que Mircea Eliade llamaba el mito del eterno retorno, que era la promesa de que Hitler no había muerto en Berlín,
cada cierto tiempo aparecía una foto, unos diarios. No, Hitler vive en la Patagonia. Una de las informaciones es que sí, se había ido a vivir a Argentina, estaba allí, pero había pasado en su camino y había estado aquí, precisamente en España, y de ahí surgen tantas relaciones y tantos rumores de la relación que había, la unión que había de España como la base de esos ovnis y de esos ingenieros y de esos científicos que se habían traído desde Alemania y con la anuencia, con el permiso de Franco. Exacto. Entonces, esta historia siempre estuvo palpitando en los suburbios de la ufología, pero en 1993 se produce un hecho fundamental que, por un azar del destino, yo tuve la inmensa suerte de estar allí cuando ocurrió. Y es que en 1993, en Canal Sur, Canal Nou y ETV, simultáneamente, se emitía un programa que se llamaba Nit de Misteri, que se grababa en Valencia. Entonces, a mí un día me invitan a un gran debate sobre el fenómeno OVNI. Entonces, estábamos en la mesa, en el plató, Enrique de Vicente, creo que estaba Javier Sierra, bueno, éramos varios invitados, ¿no? Y la productora que hacía el programa nos sorprende a todos, y nos sorprendió, vamos, nos cayeron los pantalones al suelo, emitiendo un documental, un reportaje que habían comprado una productora alemana, donde en teoría ya se descifraba la verdad última del fenómeno OVNI. Ese reportaje sobre los platillos volantes del Tercer Reich todavía se puede encontrar en YouTube, en Internet, pero generó tal conmoción, no solo en la comunidad ufológica, sino en el movimiento neonazi, que se renovó el argumentario de un sector de esa ideología que se llama el hitlerismo esotérico. ¿Qué es esto el hitlerismo esotérico? Que suena a coña marinera. Pero ¿no? lo hemos hablado en algunas ocasiones. El mundo nazi tuvo muchas filias con determinados asuntos, con reliquias, con objetos de poder, con búsquedas de cosas. Bueno, también se exagera muchísimo. O sea, es cierto que hubo personajes como Heinrich Himmler, que era un creyente en esos temas. Pero otros como Goebbels pasaban de todo, eran más ateos y otros eran cristianos. Entonces, hubo un sector, es verdad, que muy pequeño dentro del Reich, que sí tenía creencias esotéricas y sobre todo quería utilizar como argumento para la limpieza étnica y racial, para el racialismo, una supuesta tradición pangermánica, toda aquella tontería de hiperbórea y demás. Sí. De hecho, la esvástica, que hoy conocemos por los nazis, la esvástica es un símbolo hindú. Tú te vas a la India, y yo recuerdo en un viaje por Benares, por Nueva Delhi, que cuando llegaba un occidental flipaba cuando veía las esvásticas en los templos budistas. Dice, los budistas son nazis. No, los nazis plagiaron la esvástica al budismo, que no es lo mismo. Entonces, lo que hacía ese documental era contar una historia, y contaban que en 1919, o sea, es un hecho histórico que existió un sector esotérico en el Tercer Reich, incluso antes, toda aquella historia de la Nenerve, aquellas expediciones arqueológicas que se mandaron a la India, a Sudamérica, para intentar encontrar pruebas genéticas de la supremacía de la raza aria, para entendernos. Esto es historia, esto ocurrió. Entonces, lo que planteaba ese documental, y yo recuerdo la cara de Enrique de Vicente porque lo tenía enfrente con la boca abierta, flipando tanto como yo, era que en en Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, existía una sociedad que se llamaba la Sociedad Brill, una sociedad secreta, esto es cierto, una sociedad esotérica, con la que Hitler tuvo un contacto tangencial con alguno de sus miembros cuando iniciaba su carrera política. Y lo que cuentan es que había una medium, una auténtica valquiria, aria espectacular, una mujer muy atractiva, que existió realmente, que era una medium, pues como Anne Germain, imagínate. Entonces ella decía que se comunicaba con esta jerarquía blanca de Hiperbórea y de Agartha y de Shambhala y el rey del mundo y todo esto, y que le habían transmitido los planos para crear unas máquinas maravillosas que serían los platillos volantes. Y en ese documental, mientras una voz en off, en castellano, claro, el documental estaba rodado en alemán, por una productora alemana, pero se había traducido al castellano, va contando una serie de historias y van proyectándose unas imágenes, siempre foto fija, ni una sola filmación, que pretendía demostrar
primero los diseños psicográficos que habían recibido esta medium de la Sociedad Abril, y luego los platillos volantes que habría construido el Reich. Entonces tú veías una serie de fotos de máquinas, de platillos volantes, con la esvástica, con las runas de las SS, por ejemplo, y contaban toda una historia de ese desarrollo tecnológico secreto del Tercer Reich, con lo cual se había acabado el fenómeno ovni, ya está, ya sabemos que son los platillos volantes, son máquinas nazis, y listo. Y aquello fue una conmoción. Pero entonces pues, a mí se me ocurrió empezar a investigar. ¿Y cómo investigas esto? Claro, yo primero hablé con los de la productora, a ver si me ponían en contacto con la productora alemana. En aquella época, año 93, yo no tenía internet, no sé si existía, pero yo no tenía email. Consigo un teléfono, claro, imagínate, llamo a Berlín, mi alemán está un poco oxidado. Oiga, mire, que le llamo de Betanzos, de La Coruña, esto de los platillos volantes, danke, Achen, Strugenwagen, ya sí, pero esto de los ovnis, ¿cómo va? No, por ahí no hubo mucho que hacer. Así que me fui a hablar con historiadores aeronáuticos y localicé a uno, Justo Miranda, que es, bueno, él es funcionario de profesión, tiene un montón de libros publicados, es director de una revista y está especializado en la historia aeronáutica de la aviación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Este es mi hombre. Así que me cogí una copia del vídeo, estuve yendo varias veces Madrid, La Coruña, Madrid, La Coruña, Madrid, para hacer un análisis frame a frame, minuto a minuto, de lo que se veía en ese vídeo, que se publicó aquí en este legajo, que es el Ojo Crítico número 4. Imagínate, en el número 4 del Ojo Crítico, en el año 93. Aquí está publicado. Y este informe ya en ese momento lo dejó todo clarísimo. Porque lo que hizo Justo, fotograma a fotograma, cuando nos ponían esas fotografías y esas imágenes, y nos decían, esta es la Jaunebu 1, una nave de no sé cuántos metros, tantas toneladas, que podía volar hasta la Luna, pero luego ya la cosa se fue de madre y empezaron a hablar de bases de nazis en la Luna. Esto ha cuajado tanto, es una de las teorías de la conspiración más extendidas, sobre todo en Estados Unidos. Se han hecho películas de alto presupuesto de los nazis en la Luna, de todas estas, todo esto viene de aquí. Bueno, pues en ese documental que nos vendieron, aquí es que es maravilloso este análisis, porque lo que va haciendo es, minuto a minuto, diciéndote qué es lo que se ve. Entonces te dice, minuto 3, segundo 8, aviones Heinel HE-46 de la Luftwaffe, avión de observación lento. O sea, él iba identificando todas las naves que se veían, qué es lo que eran realmente. 737, secuencia de la película Frau in Mond de 1938. O sea, metían fotos reales, fotos falsificadas, incluso secuencias de películas. Minuto 4:43, esto es muy bueno. El motor Thule, es como llamaban, decían que era el motor con el que funcionaban los platillos volantes nazis, en realidad es un diagrama para la instalación del tanque de peróxido de hidrógeno en los cohetes V2. Claro, esto lo puede saber un historiador aeronáutico especializado. Nosotros lo vemos y no tenemos ni idea. Bueno, minuto 50:42, secuencia del primer vuelo de un prototipo Messerschmitt M262, buque alemán, portaaviones, la cola que aparece en la esquina es un Hydro Dornier D018, no es un platillo, una turbina de una central hidroeléctrica al lado de un coche Opel de los años 30, que es una imagen que sigue reproduciéndose muchísimo, como la nave, una de las Jaunebu de los nazis. Entonces, esto que simplemente era un fraude. Utilizaron imágenes reales de cosas que existían, pero decían una cosa que no era auténtica, claro, que era asociar eso y coger aquellas imágenes en donde se veía o se intuía que había una tecnología muy superior detrás de esos aviones y que eran en gran parte desconocidos porque ni siquiera se usaron algunos de ellos. Claro, pero esto ha pasado muchas veces, por eso hablamos de los grandes bulos del misterio, y es algo muy parecido a lo que hizo ese sinvergüenza sin escrúpulos de Ray Santilli con la muñecotopsia de Roswell. O sea, Santilli es un productor que creó una falsa película de la autopsia al extraterrestre del ovni de Roswell, la vendió a docenas de canales de televisión en todo el mundo por millones y millones y millones de dólares. O sea, se hizo millonario con el fraude. Las cadenas de televisión emitieron aquí en España lo vimos, en su día se emitió también el documental de la primera autopsia a un extraterrestre, y todo era mentira. Era un muñeco con actores, como sabemos, y como él reconoció, incluso ha hecho una película con el making of de cómo se hizo el fraude de la historia de Roswell.
Y aquello le hizo ganar mucho dinero. Probablemente los alemanes lo único que querían es ganar dinero. ¿Cuál es el problema? Que se les fue de las manos. Y que ya existía entonces una corriente, esto que llamamos el hitlerismo esotérico, encabezada por personajes muy peligrosos en el sentido de su poder intelectual. El más importante de todos es Miguel Serrano. Miguel Serrano falleció hace unos años, un diplomático chileno que había sido embajador, o sea, el representante oficial, político, diplomático de Chile en la India, en Inglaterra, en varios países, que además durante su carrera diplomática conoció a un montón de políticos, militares, y él era uno de los principales propagandistas de la idea de que Hitler... Hemos de decir que Serrano era diplomático en la época y al servicio de su amigo Pinochet. Exactamente. Pues Serrano era uno de los defensores de la idea, y esto es lo que diferencia el simple nazismo del hitlerismo esotérico, la idea de que Hitler no solo era un líder político, para ellos el mejor líder político de la historia, claro, sino que era un mesías, sí. Era un ungido. Y lo que ellos plantean en el hitlerismo esotérico, que está muy vivo todavía hoy, es que la historia se ha contado al revés. Hitler era el bueno, era un ser de luz, la madre lo parió, un ser de luz encarnado, sí. Que tenía la misión de defender a la humanidad de las satánicas hordas comunistas. Madre mía. Claro, menuda paranoia. Cuando aparece esta historia de los ovnis del Reich, Miguel Serrano dice, claro, ahora lo entiendo. Y publica un libro alucinante, que todavía se puede encontrar en las librerías de segunda mano, que se llama Los ovnis de Hitler contra el nuevo orden mundial. Exacto, sí. Y por eso en estos tiempos grupos como QAnon han cogido las teorías de Serrano y les han dado la vuelta, han hecho un sofrito, han hecho una locura de la locura, pero las han postergado, y cosas como estas postergan el mito, postergan la leyenda y postergan el bulo. Claro, es lo que te decía del mito del eterno retorno, porque lo que planteaba Serrano no es solo que Hitler fuese a volver, que es lo que todos esperaban, que él estaba reorganizando el Cuarto Reich, y que Hitler volvería, y esta es una frase de Serrano, el Führer volverá en un platillo volante. ¿Tú te imaginas un encuentro cercano y que baje el Hitler? Bueno, pues lo alucinante de esta historia... Es que lo creía mucha gente, bueno, y lo ha creído mucha gente. Lo estaba comentando hace un momento con Fernando Rueda. En esas redes de espías nazis en España en los años 30 de los que hablabais, había un personaje que yo conocí, que era Ángel Alcázar de Velasco. Ángel Alcázar de Velasco fue un doble, triple, cuádruple, quintuple agente, porque trabajaba para todos, que tiene publicados muchos libros, y es un personaje muy controvertido que siempre se ha movido en la periferia del mundo del espionaje. Pero una pregunta, igual que antes comentábamos que había un señor, un periodista, que les había hecho un poco toda la introducción a los espías para que entraran en la red, todos estos personajes que tú estás comentando, ¿ellos en algún momento se llegaron a creer de verdad que había esa especie de posibles naves que al final las habían hecho los nazis o que parecían lo que ahora conocemos como ovnis, o lo hacían, eran conscientes de que estaban engañando a la gente? Mira, yo creo, sinceramente creo que fui el último que entrevistó muy poquitos días antes de morir a Alcázar de Velasco, en un geriátrico donde estaba, ya en las afueras de Madrid, ya muy mayor, muy malito, muy deteriorado. Las últimas fotos que se le hicieron creo que son las que le hice yo, porque ya unos días después falleció. Y a mí, como a otros investigadores, mirándome a la cara, Alcázar de Velasco me dijo que él había visto los platillos volantes de Hitler, que él cuando estuvo en Berlín para que le condecorasen los alemanes, porque él en teoría había creado una red de inteligencia para los japoneses, pero como japoneses y alemanes eran aliados, pues la habían condecorado en Alemania. Bueno, él tiene varios libros publicados y ahí su biografía es conocida. Y él más seguro que los había visto y que tenía películas. Claro, cuando él ya fallece y hablamos con la familia a ver dónde están esas películas, de esas películas nadie sabe nada. Y nunca ha habido una filmación. Si vosotros buscáis, lo que hay son
fotos fijas que, como digo, ahora ya sabemos, ya lo sabíamos en el año 93 cuando publicamos este informe en El Ojo Crítico, qué son realmente esas fotos. Pero da igual, una de las características de lo que llamamos misterios zombies es que aunque estén resueltos hace 20 años, pues son como los zombies, es que no hay manera de matarlos. Claro. Y siempre resucitan por una... lo que he comentado, ahora la gente... Es que en este caso hay una causa ideológica detrás. Que claro, es lo que hace mantenerse a esa historia, que de vez en cuando renace y revive y está ahí, ¿no? ¿Y cuál es el argumento que ahora utiliza usan? mucho el argumento del nuevo orden mundial, se vuelve a utilizar, que si Soros, que si... esa locura continúa, va transformándose y adaptándose a cada tiempo, pero continúa. Esto es una locura, esta es una locura que comenzó en la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi, y esta es una locura que continúa todavía hoy. Yo no te hablo de política, yo te hablo de ovnis, que es lo mío. Entonces, en cuanto al tema ovni, que es lo que yo sé, yo he discutido mucho con estos gileristas esotéricos, muchos foros y demás. Eso es política. Porque investigué o religión, que a veces no es muy diferente. Claro, está muy diferente. Porque yo investigué mucho el tema. Incluso publiqué un libro que conoce muy poca gente, porque es el único de los libros de esos, antes decías que tenemos entre casi 100, yo tengo unos cuantos de esos 100 publicados. Sí. Y este es el único de mis libros del que yo he renegado en público. Pues tengo una historia curiosa. Este libro es un libro que yo titulé Historia de la aeronáutica no convencional, porque cuando empecé a meterme con el tema de los ovnis nazis, me puse ya a buscar la historia de esas aeronaves extrañas, las que sí existieron, que podrían confundirse con ovnis. Y hice una monografía. Pero yo este libro lo había titulado OVNIs, Historia de la Aeronáutica No Convencional. Salió en una colección en la que yo publiqué 3 títulos, con la editorial Contrastes, y como todos los autores, bueno, ninguno cobramos nada, ni de estos 3, ni de los otros 2 que publiqué en otras 2 colecciones de la misma editorial, ninguno de los autores cobramos, pero tampoco tuvimos la oportunidad de corregir la maquetación. Entonces, cuando sale el libro, yo me encuentro que han cortado un par de capítulos para mí importantes, para mí fundamentales, y que lo han titulado OVNIs y pilotos, cuando no hay ni un caso de pilotos. O sea, si yo te digo que es Historia de la Aeronáutica No Convencional, no es ovnis que han visto pilotos, es un libro de aeronáutica, no de ovnis. Bueno, va por saco. Entonces yo eso lo puedo demostrar, pues está publicado. Yo escribí una carta a Más Allá, que es lo que solía hacer cuando quería que dejara constancia para la posteridad de algo, y en la hemeroteca está, muy cabreado, diciendo que renegaba del libro que acababa de publicar. Y que no lo pusieran para que lo pudiera coger nadie. No, me refería a que yo no estaba engañando al lector con el título de OVNIs y pilotos, porque era un libro de aeronáutica. Bien, pues en este libro sí hay un par de casos excepcionales de naves, bueno, en realidad de naves de ala circular construidas por los alemanes, que es el avión de ala circular de Arthur Schack, pero que era un avión a hélice. Este sí existió y llegó a hacerse un vuelo de prueba. No tiene nada que ver con los ovnis. Pero es lo que te sacarán siempre, te sacan la foto de la S6 y te dicen, mira, ¿y esto qué? Ya. Ese sí, pero es que eso es un avión a hélice. Ni antigravedad, ni viajes a la luna, y encima se pegó una hostia en el primer festival aéreo en el que participó. O sea, esta es la realidad de los ovnis nazis. Manuel, hablando de realidades, ya puedes devolver a este plano de la realidad el teléfono móvil que está enterrado al comienzo, ¿vale? Gracias. Los ovnis a veces son fraudes, y también son a veces fenómenos atmosféricos, y otras veces fenómenos astronómicos, y fenómenos psíquicos, y muchas cosas más. Pero hay un tipo de ovnis que son auténticas aeronaves reales, físicas, metálicas. Naves con forma de platillo volante, triángulo o boomerang que cruzan nuestros cielos constantemente, pero que no son de origen alienígena.